Los sonidos hablan. Hoy vamos a hablar de ese tema tan importante que es poder conocer el mundo espiritual. El poder saber cómo un sonido puede afectarnos en un mundo espiritual. Cómo el sonido puede afectar nuestro crecimiento, según si el sonido fuera incierto. Cuando nosotros nos encontramos dando un sonido incierto, entonces ¿cómo podemos saber en que realmente es Dios o es el enemigo? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Los sonidos hablan. Es importante entonces reconocer o entender que dentro del reino de Dios, cuando hablamos de sonidos, son situaciones que al mundo espiritual tenemos que saber cómo funcionan y cómo se ejecutan. Todo viene por el oír. El tema es, los sonidos hablan. Cuando escuchamos un sonido, tenemos que saber nosotros interpretar al mundo espiritual cuál es ese sonido. Los sonidos hablan. Si nosotros escuchamos un sonido de Dios, podemos entonces estar atentos a cuán importante es saber lo que escuchamos. A veces Dios no habla, pero no escuchamos el sonido de Dios, porque estamos escuchando el sonido de nuestra voz. Estamos escuchando el sonido de la herida, del problema, del trauma, de la desilusión, del engaño, de la necesidad. Escuchamos muchos sonidos que no escuchamos el sonido real de Dios, porque estamos pegados a la materia, porque estamos pegados a la física. Y como estamos tan pegados a la materia y a la física, no escuchamos el sonido de Dios. Y luego decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me escucha? Señor, ¿por qué no me atiende? El Señor está hablándote, pero no lo escucha, porque escuchas otro sonido. Por eso no entendemos. Saludo a todos los que se van conectando. Dios les bendiga. Alitov LF. No sé cuál es el nombre, pero bueno. Dios te bendiga, hermana. Saludo a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Eres una bendición. Paola Verde, Dios te bendiga. De allá de Italia, que se conecta también. Un abrazo. Pedro Guzmán, Dios te bendiga. A cada uno de los que se están conectando. María Ramírez, Dios te bendiga. Seri también. Seri Videlo, María Ramírez, un abrazo, bendición a todos ustedes. Dios les bendiga. Loredana Brusca también, un abrazo, bendiciones allá en Italia. Ángela de Noia, abrazo de cuore, Dios te bendiga. Creer en Dios, el poder de Dios y el Rey de Reyes sobre ti. Lara, Ale Lara, ok. Bien, Dios te bendiga, Ale. Un abrazo a tu familia, a tus hijos, a tu esposo también. Y bueno, Dios bendiga a todos los que se conectan. Ya se conectó Ángela de Noia también, Pache, mamá mía. Pache, a todos ustedes de Italia. Y creemos que la bendición de Dios también nos va a bendecir en esta mañana. Los sonidos hablan. Los sonidos hablan. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que estar receptibles a escuchar la voz de Dios. Interesantemente que cuando nace un bebé, nace ciego, pero su oído está más desarrollado aún que la vista. Lo escuchó, pero no lo entendió. El oído de un bebé está más desarrollado que la vista. El bebé nace ciego. Aún los animales, un perro, un perrito, cuando nace, también nace ciego de la vista, pero desarrollan el oído. La fe viene por el sonido. La fe viene por el oír la voz de Dios.
La fe viene por el oír la voz de Dios. Pero como estamos pegados a nuestras circunstancias, a nuestra necesidad, al problema, al trauma, a la herida, no escuchamos la voz de Dios. En el libro de Oseas dice: llevaré a mi amada al desierto y ahí hablaré con ella. ¿Quién lleva a su amada al desierto? ¿Quién lleva a la novia al desierto? Dios dice: la llevaré al desierto para hablar con ella. Lo que está diciendo es que en el diario vivir, en la comodidad, no escucha la voz de Dios. Dios te habla en la comodidad, en el relajo, en la bendición, que no es malo. Pero también en la bendición tenemos que seguir oyendo la voz de Dios. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Pero como estamos tan pegados a la física y a la materia, cuando Dios no habla, no lo escuchamos. Y Dios dice: la tengo que llevar al desierto. La tengo que llevar donde hay necesidad, donde hay calor, donde ahí quizás no está tan preocupada de sus necesidades, sino me va a oír a mí. Dios a veces permite circunstancias porque no le oímos. Y a veces la necesidad es tan pegada que nosotros nos preocupamos de lo que estamos viviendo y no escuchamos la verdadera voz de Dios. Es como cuando adoramos. Adorar es lo más hermoso, pero necesitamos también escuchar la voz de Dios. Lo que menos hacemos es escuchar la voz de Dios, porque escuchamos nuestras necesidades, la voz del trauma, la voz de la herida, la voz del dinero del arriendo, la voz del dinero de la casa, la voz de que no hay trabajo, que no hay comida. Escuchamos muchas voces. Y Dios hoy nos dice: calmemos nuestro espíritu y escucha a Dios. Dios quiere hablarte. Cuando Dios trabaja con sonido, esto es algo profundo, este tema, porque nos ayuda a entender los misterios. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, verso 9 en adelante, nos habla tanto en este estudio del que tiene oído o oiga para oír. Entonces necesitamos nosotros entender que para oír la voz de Dios tenemos que bajar nuestra revolución de nuestras necesidades. Mari Garza, un abrazo, Dios te bendiga, saludos a México, Dios le bendiga, bendiciones. Para oír la voz de Dios necesitamos nosotros estar conectados en el Espíritu. Conectados en el Espíritu significa que siempre estamos conectados, no solamente cuando vamos a doblar rodillas, cuando vamos a la iglesia, no. No está diciendo que solamente cuando llega a tu casa, ore, ahí está Dios. Siempre necesitamos estar conectados. Cuando vamos por la calle, cuando vamos en la micro, cuando vamos en el carro, en el vehículo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos por la calle, en cualquier momento, siempre conectado a oír la voz de Dios, porque Dios nos puede hablar en cualquier momento. Hay un sonido espiritual que viene a través del oído. Recuérdeme que anteriormente le hablaba que el bebé cuando nace, nace ciego. Un perrito, un animal, también cuando nace, nace ciego, pero desarrolla más el oído. Pero a veces tenemos desarrollado la vista. Y el evangelio no es por vista. El evangelio es por fe. El evangelio se mide por el oído. Porque cuando tú miras, estás mirando algo físico, estás mirando circunstancias, estás mirando necesidad, estás mirando el caos, el trauma, estás mirando la herida. Por eso mira mucho y oyes poco. Y es al revés, es escuchar más y mirar poco, mirar menos y escuchar más. Wow. Es que es un tema un poco difícil de entender en lo que es la práctica. Porque en la práctica nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Recuerde que Romanos 10:17 también nos dice: así la fe es por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios no habla a través cuando leemos la Escritura. Ahí no habla el Señor, por la palabra, por la Biblia. Pero también necesitamos oír a Dios que nos hable en nuestro oído. La iglesia de hoy tiene mucha escasez de fe.
porque no oyen el sonido del cielo. Muchos oyen lo que quieren oír. Es como cuando muchas veces se hacen las consejerías y a veces las personas quieren oírlo, quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y cuando uno le dice lo contrario, cómo tiene que su vida restaurarse, no oyen eso, no les gusta. Porque mucha gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no quieren escuchar la voz de Dios. El ámbito espiritual es una dimensión de sonido. Mire lo que le dije ahora en este momento. El ámbito espiritual es una dimensión de sonido. El ámbito espiritual se mide por los sonidos. Cuando tú escuchas un sonido de una moto, sabes que es un sonido de una moto. Cuando tú escuchas un sonido de un carro, un auto, sabes que es el sonido de un carro. Depende del sonido que tú escuches, va a reaccionar tu espíritu, va a reaccionar tu ser. Si escuchas un sonido de ambulancia, ruido de ambulancia, miedo, accidente, temor. Si escuchas el sonido de la policía, temor, accidente, robo, hurto, muerte. Según el sonido que tú escuches, tu espíritu lo va a reaccionar o lo va a recibir según el sonido. Pero si escuchas un sonido de un violín suave, te va a dar paz. No sé si me entiende. Según el sonido que tú escuches, es lo que tu espíritu va a reaccionar y va a entender que algo está sucediendo en el mundo espiritual. Los sonidos hablan. Y Dios habla con sonidos. Todo lo que Dios ha hecho está a través de sonido. Recuerde que los muros de Jericó cayeron, ¿por qué? Por un sonido. Los muros de Jericó cayeron por un sonido. El pueblo, ¿qué hizo? Gritó. Y no solamente un grito, un sonido espiritual. Un sonido espiritual provoca que tus muros caigan. Ahora no es un sonido de lamento, no es un sonido de quejas, es un sonido de adoración a Dios. Presencia, autoridad, poder, dunamis, exousia. Cuando nosotros hacemos un sonido del cielo, en adoración caen los muros, porque el pueblo estuvo dando las vueltas. Pero cuando estuvieron dando las vueltas, hubo un clamor, hubo adoración. Y los levitas iban adelante, los sacerdotes iban adelante. Y no es que dieron solamente vueltas en silencio, iban adorando, iban cantando, iban alabando. Y luego el sonido. Y gritaron y los muros cayeron. ¡Wow! Si logras adorar en medio de tu caos, si logras adorar en medio de tu tormenta, si logras adorar en medio de ese Jericó, de esos muros gigantes, la escritura dice que esos muros eran tan grandes que carros a caballos andaban alrededor de esa ciudad, de aquel muro. Era impresionante, pero se escuchó un sonido, bastó un sonido y se desplomaron esos muros. Dios quiere escuchar tu sonido de adoración. Dios quiere escuchar tu sonido de adoración. Miren lo interesante. La adoración provoca sonido. Escuche esto. La adoración provoca sonido. La mujer gritaba, Señor, ten misericordia de mí, pero estaba haciendo un sonido incierto. Escuche esto. La mujer gritaba, Señor, ten misericordia de mí, necesitaba ayuda, quería que el Señor la ayudara, y el Señor siguió su camino. Y ella gritaba otra vez y ahora dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba, pero era un sonido incierto. Pero el original dice, luego ella se postró y adoró. Sonido, hizo un sonido y ese sonido llegó a Dios. Y cuando ella se postró y adoró, Jesús se acercó
y le ayudó en su necesidad. Wow. A veces gritamos: no tengo dinero para la luz, no tengo dinero para el carro, estoy enfermo, estoy en esta circunstancia, no hay trabajo. Gritamos, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios dice: póstrate y adora, adora, adora. Adoremos. Cuando adoremos en la plataforma más importante en el cielo. Recuerde que anteriormente en otras clases pasadas le hablaba que en Lucas capítulo 10, verso 18, dice que Satanás cayó del cielo como un rayo. Lo dice Jesús. Pero cuando lo dice Jesús en ese tiempo ya lo dijo, porque eso había sucedido. Jesús dijo algo, pero ya había sucedido. ¿Dónde? En la eternidad. Por eso que él dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Hubo un sonido, cayó del cielo como un rayo. Cuando está diciendo que cayó del cielo como un rayo, no solamente cayó, sino que Satanás fue destituido del cielo. Que Satanás fue removido del cielo. Y no solamente removido del cielo, fue removido de la presencia. Fue removido de la presencia de Dios. Por eso que cuando en la tierra Dios escucha un sonido de adoración, y tú cuando hablas y cuando adoras, Satanás es removido por derecho legal. Wow. Satanás es removido por derecho legal cuando yo emito un sonido. ¿Cuál es el sonido? Adoración. 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 El problema es que mezclamos adoración con quejas. Mezclamos adoración con nuestras necesidades. Mezclamos adoración con preguntas. Mezclamos adoración con pedir. Y más pedimos que adoramos. Hacemos una mezcla. En la adoración no se pide nada. Hablo en una verdadera adoración de intimidad. Saludo a todos los que se están conectando. Bendiciones. Sandra, ahí te vi por ahí. Dios te bendiga. Saludo también. Bastián, también te vi ahí. Dios te bendiga. Cuán importante entonces es escuchar la voz de Dios. Los sonidos hablan. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que hubo un estruendo como de un viento recio. Hubo un estruendo. Hubo un sonido. Y las lenguas aparecieron. Nuevas lenguas y lenguas de fuego. Wow. Y dice que ellos estaban todos sentados. Esperando. Esperando. No estaban quejándose. No estaban diciendo cuándo vendrá. Solo estaban esperando. Cuando esperamos en Dios, Dios entonces escucha ese sonido de lo más íntimo de nuestro interior y Él viene. En Pentecostés hubo un sonido, hubo un estruendo y cayó el Pentecostés. JD Benítez, Dios te bendiga, saludos desde Phoenix, Estados Unidos. Un abrazo, bendiciones también a los que se están conectando en ese lugar. Cuando venga el Señor, dice que el Señor vendrá con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios y descenderá. Se escuchará como voz de trompeta. Vendrá una voz como voz de arcángel y con voz de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán por el sonido. Resucitarán y nos vamos al tribunal de Cristo, que se llama el Bema. Es la parucía. Y luego los que estemos con vida nos levantaremos e iremos también al Bema, al tribunal de Cristo, para ser galardoneados. Y de ahí, donde izquierda, derecha, y de ahí otros son vueltos a la gran tribulación, lo que menciona la Escritura, y de ahí nos vamos a la casa del Padre, a las bodas del Cordero. Pero lo interesante es que hay un sonido antes de levantarse. Hay un sonido en que los muertos que murieron en Cristo, todo muerto que murió en Cristo está esperando, escuchando con su oído
circuncidados, que ellos duermen, descansan. Por eso es que estimada es la muerte de sus santos. El que muere en Cristo está durmiendo, no está muerto. La muerte no existe. Eso está muy fuerte. Eso está muy profundo. Escuchen, la muerte no existe. Pero yo vi a mi mamá, vi a mi hermano, vi a un amigo que murió. La muerte no existe. Escuche, la muerte no existe. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Cuando una persona muere, entre comillas, va a un lugar, pero ahí la muerte no toma posesión de ese cuerpo, sino que el cuerpo queda para estar enjuiciado, para el lugar o del infierno, o lugar de tormento, para ir a cárceles. O sea, no muere, sino su cuerpo, como que su cuerpo se desintegra. Pero la muerte no existe, porque la muerte no quita la vida. No sé si está entendiendo, hermano, eso está muy profundo. La muerte no existe, porque el que muere con Cristo, su cuerpo sí se desintegra, pero su espíritu no muere. Yo hablo al espíritu, porque nosotros no somos cuerpo, nosotros somos espíritu. Y en el cielo primeramente fuimos espíritu, y luego nos colocaron en un cuerpo. Nosotros no somos alma ni somos cuerpo, somos parte de un cuerpo, parte de un alma, pero parte también de primero que es espíritu. Nosotros somos espirituales, seres espirituales que nos colocaron en un cuerpo. Cuando una persona muere, se desintegra lo que no es original y se va a un lugar para descanso. Se murió en Cristo, pero ahí duerme, esperando el sonido. Está profundo, hermano. Eso se requiere otra enseñanza más. Las 10 vírgenes. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. Se oyó un sonido. Y ese sonido fue: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y se levantaron las 10, porque las 10, dice que las 10 cabezonearon. O sea, las 10 se quedaron dormidas. Con la diferencia que 5 tenían aceite, las otras no tenían aceite. 5 prudentes, 5 insensatas. Pero las 10 se quedaron dormidas. Pero tenían aceite. Y escucharon un sonido: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Cuando venga Cristo, se escuchará una voz, la voz de la atalaya. Y no un sonido incierto, un sonido que se escuchará. Y tú escucharás: ahí viene el esposo, salid a recibirla. Y se levantará la novia y estará con el novio e irán a la boda del Cordero. El problema es, y miren qué interesante, porque las 10 estaban durmiendo. Necesitamos aún estar conectados, atentos al sonido de Dios, porque Dios sigue trabajando. Dios siempre continúa trabajando. La Escritura nos habla que aun cuando nosotros dormimos, cuando nosotros estamos en el sueño, Dios está trabajando en los sueños. ¿Por qué? Porque Satanás también trabaja en los sueños. Mire qué interesante eso. Satanás puede colocar una contaminación en una persona. Satanás puede colocar una contaminación en una persona si esa persona hay un derecho legal. Si una persona tiene un derecho legal de contaminación, de pecado, el enemigo puede entrar a través de los sueños. Por eso que anulamos todo sueño, todo lo que has comido los sueños de contaminación lo anulamos, porque a través de un sueño puede entrar el enemigo, colocar una contaminación, y luego cuando te levantas puede venir una muerte, un accidente, un caos. Así trabaja el enemigo. Por eso la Escritura dice que Dios, aún en el dormir, Él está trabajando. Mientras dormimos, Él continúa trabajando en nuestros sueños, en nuestro espíritu. Impresionante eso. Porque el Señor se preocupa de tantos detalles con nosotros que Él está atento con nosotros. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 9 nos dice la Reina Valera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Oye Israel, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Pero necesitamos oír. Necesitamos primero oír. ¿Qué oír? El sonido del cielo. El sonido de Dios. El sonido no de nuestra necesidad, no de nuestra carnalidad, no el sonido de la herida, sino el sonido que Dios quiere hablarnos. Por eso Dios quiere hablarnos, pero no lo dejamos hablar. Y Él tiene que llevarnos al desierto y ahí hablarnos en el desierto. ¿Para qué esperar que Dios nos envíe al desierto? Y un desierto, usted sabe que aquí no hay, ahí está el sol, no hay agua. Hay escasez de agua en el desierto. Pero a veces Dios tiene que llevar un lugar para poder entender. Estamos tan preocupados de la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Miren lo que le estoy diciendo. Estamos tan preocupados que no es malo preocuparse de la obra, pero nos involucramos tanto en la obra, que nos olvidamos escuchar al Señor de la obra. Wow. Por eso, el que oye, entiende. Y el que entiende, da fruto. Y el que da fruto, va a producir. Esa es parte de la Escritura. La revelación es poder oír. El significado de oír y entender. Porque hay dos cosas diferentes. Entonces, es oír y el otro entender. Es oír y es ser hacedor de la palabra. El que oye tiene que ser hacedor de la palabra. Tiene que oír a Dios. Dios, en este día te está hablando de los sonidos. Ahora, recuerde que Dios trabaja con sonidos. Génesis capítulo 3, verso 8. Y el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba por el jardín. Génesis 3:8. Y a la hora en que sopla el viento en la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Ellos oyeron, escucharon al Señor que se paseaba en el jardín. Otra versión, CJ, dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Adonai. Oyeron. Versión Jerusalén 1976. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahweh, Dios que se paseaba por el jardín. Oyeron. Versión PDT. Escucharon el sonido del Señor caminando por el jardín. Versión BTX. Oyeron el sonido de Jehová Elohim. Y la versión Torá. Oyeron el ruido de los pasos de Adonai. Hubo un sonido. Carol Monsalve, un abrazo, bendiciones. Dios te bendiga allá en el sur junto a tu esposo. Un abrazo. Bendiciones. Necesitamos oír el sonido de Dios. Los sonidos hablan. Recuerde que al comienzo de la clase le decía que según lo que tú escuches, eso te va a producir algo en tu interior o en tu espíritu. Si escucha un sonido de ambulancia, enfermo, miedo. Si escucha un sonido del carro de la policía, temor, muerte, accidente, robo. Según lo que escuches, eso te va a producir algo en tu espíritu. Pero si escucha algo de paz, si escuchas una adoración, o un sonido de un instrumento, o un sonido de un violín, suave, te va a producir paz. Según lo que tú oigas, eso se va a introducir en ti. Por eso Dios dice, oye Israel, oye mi voz. Cuando tú escuches la voz de Dios, te va a producir paz. Pero estamos escuchando nuestras necesidades. Estamos escuchando nuestra voz. Estamos escuchando nuestra herida. Porque mire qué interesante que la herida habla. La herida habla. El trauma habla. La violación de un pasado sigue hablando. Por eso que hay que hablar.
Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Tiene que haber un sonido. No es solamente hablar, eso es para poder derribar todo antecedente del enemigo. Cuando tú hablas, sonido. Y ese sonido de que cuando tú confiesas a un ministro, cuando tú haces sanidad interior o liberación, ese sonido hace en que se borre ese derecho legal, derribando argumentos y derribando todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Se derriba, se anula, porque hay espíritus vigías que anotaron, tiene un antecedente negativo de caos, de una violación, de un trauma, de una necesidad, de un engaño. Te traicionaron, te engañaron, te hirieron. Eso está escrito como derecho legal. Solo te liberas cuando se escucha el sonido. No es solamente hablar, es un sonido al mundo espiritual. Porque los sonidos hablan. No sé si está entendiendo el tema. Sí que es un tema muy profundo. Por eso que es importante en que Dios quiere escuchar ese sonido y también los espíritus quieren escuchar ese sonido. Se anula algo. Mire qué interesante. Dios sabe lo que sentimos, sabe nuestra necesidad, lo sabe todo. Pero ¿por qué no opera el Señor antes? ¿Por qué el Señor, si sabe nuestra necesidad, por qué no nos sana? ¿Por qué no nos libera? Porque está esperando un sonido. Está esperando un sonido porque el mundo espiritual se rige por sonido y por derechos legales. Y ese sonido es cuando yo hablo. Cuando yo hablo, emito un sonido de liberación, un sonido que necesito ser liberado de una cárcel. Y los espíritus vigía tienen que borrar porque ya se anuló cuando yo lo hablé. Cuando tú hablas, te libera. Salmo 32:3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión original dice, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. ¿Por qué se enfermó? Porque no emites un sonido de tus labios. Porque no emites un sonido de liberación. Porque no emites un sonido de poder liberarte al mundo espiritual. Por eso es que es importante hablar. Busca a alguien para que te pueda liberar. Si hay una herida, hay gente que lleva años una herida, y no lo han hablado por vergüenza, no lo han hablado por miedo, no lo han hablado porque le da vergüenza. El enemigo los tiene ahí años. Y muchos dicen, no, que los años, con los años me voy a liberar. El tiempo me va a sanar. No, el tiempo no sana nada. El tiempo no sana nada, al contrario, pasan los años y sigues con la carga, pasan los años y sigues con la herida, sigues con el peso, sigues con la vergüenza, sigues con el trauma, sigues con la acusación. Los tiempos, los años no sanan nada. ¿Cuándo te vas a sanar? Cuando hables. Mientras yo guarde silencio, Salmo 32, verso 3. Mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay enfermedades que no son naturales, sino son producto de que callamos. Emite un sonido al mundo espiritual. Busca un consejero, busque a alguien que te libere. Hermano, hermana, busque un consejero. No se quede con la herida. Hay gente que está con la herida y cuando uno tiene una herida de un pasado, esa herida vas tú a predicar de esa herida. Vas tú a aconsejar de la herida. Vas tú a hablar de la herida porque está la herida ahí. Tenemos que hablar. Parlemos. Hablemos. Conversemos. Emite un sonido a un mundo espiritual porque hay un derecho legal al mundo espiritual. Porque el enemigo hace acusaciones. Y hay gente que me han tocado casos de ministrar gente que ha sido violada. Otras personas están en sus casas y van a la iglesia y luego llegan a sus hogares y con el esposo las maltrata, las golpea. Hay violaciones, hay heridas, falta de amor, faltas de perdón. Y no han hablado. Emite un sonido al cielo. Emite un sonido al cielo. Habla. Cuando tú hables te liberas en el mundo espiritual. Wow. Por eso es que es importante un sonido. Sonido es la palabra kol del hebreo. Kol, C-O-L. Kol o kul. Kol, que significa sonido. Ese sonido, mire qué interesante porque significa un ruido, una voz, un trueno,
un grito, un resonar, un estruendo, un clamor y una noticia. Y una noticia. Y la Escritura nos dice, no tendrás temor de malas noticias. No tendrás temor de un sonido de mala noticia. Eso es lo que quiere decir. Por eso que hay sonidos que a veces escuchamos nosotros y nos dan temor. Según lo que escuchemos, según el sonido, nos va a venir miedo, temor. Vuelvo a lo que decía al comienzo. Si hay un sonido de policía, miedo, temor, alguien murió, asesinato, muerte, hurto. Según el sonido que escuchemos, no tendráis temor de malas noticias, dice la Escritura, porque hay sonidos que el enemigo coloca, sonido a nuestro espíritu, sonido, cool, un ruido, una voz, una noticia. El Salmo 98, verso 6 dice así: con trompeta y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey, el Señor. O sea, con trompetas y sonidos de cuerno, dad voces al Rey, el Señor. Nuestra voz es un sonido, nuestra voz es una trompeta. Tú eres una atalaya, tú eres el que anuncia, habla al mundo espiritual tu liberación, háblale a tu casa, háblale a tu economía. No es tu enfermedad, no es tu problema de miseria. Habla al sonido, habla, soy bendecido, diga el débil fuerte soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Háblale al mundo espiritual. No te dejes reprimir, no te dejes atormentar por un sonido incierto del enemigo. No te dejes atormentar por el miedo, por la pavura, por la situación. No te dejes que puedas escuchar sonidos inciertos, sino declara: soy bendecido, mis hijos son bendecidos. No hay enfermedad, no hay miseria. Es un sonido como trompeta al Rey, el Señor. Wow. Necesitamos oír la voz de Dios en este tiempo. A veces esas heridas las mantenemos porque no hablamos. Isaías dice: no recordar las cosas pasadas. Pero también Isaías, el profeta, dice recordar las cosas pasadas. Pareciera que fuera una contradicción, pero no lo es. Escuche bien atento a esto. El profeta Isaías dice: acordaos de las cosas pasadas, pero también después dice: recordaos las cosas pasadas. Cuando está diciendo no recordéis las cosas pasadas, porque está la herida. Y la herida es que sangra, es que duele. Herida es la palabra terapeu. Y terapeu significa un agujero, una perforación. Es una herida que sangra por dentro. Y eso es lo que muchas veces la gente tiene durante años, no se sana, mantienen esa herida, no se hace cicatriz. La cicatriz, cuando el profeta después dice, recordaos las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque ya no está la herida, es una marca, pero no sangra, ni duele, ni te afecta, y tú ves la marca, te recuerda de un acontecimiento negativo, pero te sirvió para madurar, para crecer y seguir adelante. No es lo mismo una herida, no es lo mismo una cicatriz. Y hay gente que vive años con una herida, años con una herida y no se sanan porque ellos no hablan, porque no se liberan, porque quizás les da vergüenza. Hablemos, hermano, hablemos, hermana. Busca un ministro, busca a tu pastor, busca consejería. Tienes que hablar. Gloria al Señor. Isaías 6, verso 4 dice así: el umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces en todo el templo. A las voces de todo el templo. A las voces de todo el templo. Y el templo se llenó de un humo de presencia, de gloria. Y mire qué interesante, porque dice el umbral de las puertas, Isaías 6:4, el umbral de las puertas se estremecía debido al sonido. El umbral de las puertas se estremecía a causa del sonido. Sonido es la palabra kul. Y ya lo vimos anteriormente. Pero interesante que aquí puerta que es Saf, S-A-F.
Saf. Y está hablando de algo al mundo espiritual que se abre o se cierra. Según lo que escuchemos, va a ser un sonido de bendición o no va a ser un sonido de bendición. Por eso que cuando nosotros declaramos, tenemos que declarar el sonido de Dios y escuchar el sonido de Dios. No escuchen más tu sonido de la herida. No escuchen más el sonido de la voz incierta. Leíamos anteriormente Génesis 3:10 y que decía, Génesis 3:10, y oí tu voz. Interesante que la palabra voz en el hebreo es la misma palabra kul. Sonido es kul en el hebreo. Voz es también la misma palabra, kul. Por eso es que cuando tú escuchas la voz de Dios, el sonido de Dios, es porque Dios te quiere sanar. Dios te quiere liberar de un mundo espiritual. Del hebreo, voz y sonido es la misma palabra, kul. Cuando nosotros entendemos el mundo espiritual, podremos entender. Pero hay que liberarse. Los sonidos provocan ambientes. Los sonidos provocan ambiente. Por eso es que tú en tu casa tienes que provocar sonidos. No es colocar solamente una alabanza, no es solamente eso, es provocar ambiente, porque los sonidos hablan y los sonidos provocan ambiente. Si tú en tu casa colocas música rock, se va a llenar de un ambiente de caos, de un ambiente hostil. Pero si tú en tu hogar colocas adoración, colocas presencia, estás colocando ambiente, estás colocando gloria. La presencia de Dios desciende según el sonido que tú coloques en tu casa. ¿Qué sonido hay en tu casa? ¿Qué sonido estás escuchando? ¿O estás escuchando griteríos, maldiciones, malas palabras, pensamientos deshonestos, garabatos? ¿Qué sonido estás emitiendo y qué sonido estás escuchando? Según lo que escuchemos, según lo que imitamos, según lo que digamos, en eso nos vamos a convertir. Somos lo que comemos al mundo espiritual. Los sonidos hablan. Si quieres que tu Jericó caiga, tienes que dar un sonido, pero no un sonido de tu herida, no un sonido incierto, sino un sonido de revelación, de gloria, de poder y de reino. Así vamos a poder crecer. Así vamos a poder avanzar. Y el sonido está en tu boca. En tu boca. Amén. Tienes que emitir un sonido, hermano. Hermana, no te quedes callada. Mientras callé, mi cuerpo se enfermó. Mientras guardé silencio, me vino enfermedad. No más silencio. No más silencio. Emite un sonido. La Escritura dice que Dios espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere la manifestación de los hijos de Dios. Pero para que haya una manifestación, yo tengo que actuar. Yo tengo que hablar, porque este mundo está en caos. Este mundo está con plagas. Este mundo está con guerra. Yo tengo que hablar. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios de salvación. Pero muchos se quedan con el miedo. Mire, ahí hay otro antecedente más. Hay plagas. El COVID. Hay diferentes circunstancias, diferentes cepas de contaminación. Y la gente, ¿qué le da? Miedo. 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 Y eso es lo que quiere el Señor, quitártelo. Porque el enemigo quiere que tú escuches, hay muerte, hay plagas, hay pestilencia, hay muchas muertes. Ese sonido escucha, por eso es que a veces escuchar muchas noticias negativas no hacen bien. No hacen bien. Porque escuchan las noticias, ahora hermano, todas las noticias, lo primero, guerra, 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 guerra. Y la gente escucha tanto guerra que le da miedo. ¿Por qué? Porque ven gente morir, ven niños, ven mujeres, ven ancianos, mujeres, hombres, niños, muertos, y escuchan sonidos de guerra, sonidos de plagas, se llenan tanto de esa mentalidad que le da miedo, que le da temor, ya no quieren salir a las calles. ¿Qué sonido estamos escuchando? Escucha la vera voce de Dios, escucha la verdadera voz de Dios. El sonido de Dios, tienes que escuchar el sonido de Dios. Tener paz, ten paz. Ten paz, ten paz.
Ten paz a tu hemisferio izquierdo o derecho. Ten paz a tu hemisferio. Alessandro, Federico, un abrazo, benedicciones, Dios te bendiga. Benedicción, Alessandro. Ten paz, escucha la voz de Dios. Ten paz, Dios te dice ten paz en tu situación. Ten paz en tu tormenta. Los discípulos iban en la barca. ¿Se recuerda eso? Cuando dijeron camino, vamos al otro lado. Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Y los discípulos se subieron a la barca junto a Jesús. Y cuando iban en aquel lago, que era lago, no era mar, en aquel lago para llegar al otro lado, se desató una gran tormenta. Tormenta, truenos, viento, relámpago. Una gran tormenta, caos. Y los discípulos, ¿qué tuvieron? Miedo. ¿Por qué? Porque escucharon. Porque escucharon mal. Escucharon mal. Escucharon el sonido de la angustia. Escucharon el sonido del miedo. Caos, temor, ruido, estruendo, el viento. Y ellos dijeron, vamos a morir todos. Vamos a morir todos. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Durmiendo. Porque solo los hijos de Dios pueden dormir en medio de la tormenta. Wow. Solo los hijos de Dios pueden dormir en medio de la tormenta. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, preocupados, como los discípulos, con miedo, ruido, lluvia, viento, tormenta, truenos, relámpagos, un caos, vamos a morir. Escucharon su necesidad, escucharon el miedo, escucharon lo físico. No escuche lo físico, escucha lo espiritual. No escuche tu necesidad, escucha a la voz de Dios, escucha al Espíritu. Y los discípulos tuvieron miedo y dijeron, vamos todos a morir. Los discípulos tuvieron miedo y dijeron, vamos todos a morir. Y fueron donde Jesús, despierta Jesús, despierta Jesús, despierta que vamos a morir. Vamos a naufragar. Tenían miedo porque escucharon un sonido incierto, escucharon un sonido de temor, escucharon el estruendo, el viento, el mar embravecido, escucharon un sonido que no tenían que escuchar, tenían que haber escuchado al Señor cuando le hablaba en su enseñanza y se olvidaron de algo. Porque ellos dijeron, Señor, despierta, despierta, vamos a perecer. Hay ruido del mar, hay ruido de viento, vamos a perecer, vamos a morir todos ahogados. Se olvidaron de las palabras de Jesús, que Jesús no iba a morir ahogado. Wow. Jesús no iba a morir ahogado. Pero se olvidaron. Miren qué interesante, porque anteriormente Jesús le había dicho cómo iba a morir él en la cruz. Pero la angustia le hizo venir temor, los paralizó. Por eso es que el temor te paraliza. El temor no te hace razonar. El temor no te hace entender. Aunque alguien te haya dicho un minuto antes, el temor te va a paralizar. No sabes qué hacer y hasta dices cosas que te olvidas de lo que realmente es la realidad. Daniel en el pozo de los leones, con la fiera, con hambre. Pero cuando estaba Daniel en ese pozo de los leones, Daniel estaba tranquilo, tenía paz. ¿Y usted cree que los leones no estaban rugiendo ahí? Ellos tenían hambre. Recuerde que anteriormente los babilónicos y los romanos colocaban a las fieras salvajes semanas no dándoles de comer. Por eso es que cuando los colocaban en los coliseos romanos o cuando los colocaban en Babilonia, los dejaban semanas para que tuvieran hambre. Y cuando tiraban a los cristianos, a alguien, el rugido de ellos era impresionante y los devoraban. ¿Te cree que Daniel no escuchó el sonido, el rugido de los leones? Lo escuchó. Lo escuchó. Pero él escuchó el sonido del cielo. Él escuchó, tengo un Padre que me va a proteger. Él escuchó, yo confío en Dios. Y lo que Dios haga,
Sea su nombre glorificado. Él solamente escuchó en su espíritu, no escuchó a las fieras. Y él estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque durmió, dice el otro día, y el otro día se levantó cuando fue al rey Nabucodonosor a preguntar por él, y le dijo, Daniel, ¿estás ahí? Pasó toda la noche y durmió en medio de fieras, porque solo los hijos de Dios pueden dormir tranquilos en medio de los leones. ¡Wow! Te están atacando las fieras. Te están atacando los leones. Pero el Señor dice, duerme. Duerme. Escucha mi verdadera voz. Escucha el sonido. Mire qué interesante, hermano. Que en todo lo que hemos hablado, el enemigo siempre va a tratar de que escuchemos lo contrario. Que escuchemos tormento. Porque el enemigo coloca un sonido incierto. Un sonido en que nos caiga mal a nuestro espíritu. El sonido de guerra, sonido de hambre, sonido de plaga, sonido de batalla, sonido de muerte, sonido de bomba, de ataque, de disparo, sonidos inciertos, sonidos de miedo que producen en el espíritu un temor. Según lo que nosotros recibamos, eso vamos a recibir y eso va a ser nuestro espíritu. Por eso es que es importante que todo sonido que podamos escuchar, recibir, tenemos que llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Porque los sonidos, según lo que escuchemos, los sonidos hablan. Dios trabaja con sonido. Hay que aprender ahora a escuchar el sonido de Dios. Y aunque venga un caos, y aunque venga una tormenta, escucha la voz de Dios. Dios te quiere bendecir. Esta es la enseñanza. Este es el tema de hoy. Dios trabaja con sonido. Los sonidos hablan. Dios está esperando tu clamor. Por eso que hay mucha gente, y termino con esto, hay mucha gente en las iglesias que siguen con su herida. No lo hablan. Haz un sonido. Recuerde que el hablar no es solamente un hablar, es un sonido. El hablar produce sonido. Tú me estás escuchando. Tú estás no solamente escuchando una voz, estás escuchando un sonido. Y sonido y voz en el hebreo es kul. Como sonido y como voz es la misma palabra en el hebreo kul, que significa una noticia, una voz. Habla. Habla tu herida. No te quedes solo, no te quedes sola. Busca a un ministro de liberación, busca a tu líder, a un pastor, a alguien de confianza y háblale, convérsale. Necesitas sanidad interior, no te quedes con eso. Y vuelvo al punto de anterior, lo que hablaba al comienzo. Los años no sanan nada, hermano, hermana. Los años no sanan nada. ¿Cuántos años lleva? ¿Y te ha sanado? ¿Cuántos años lleva? Algunos llevan 30, 40 años. Siguen con la herida, siguen con el dolor, siguen con el trauma. Traumas de niñez, falta de perdón, falta de cariño, engaños, violaciones, heridas, caos. Y todavía siguen con ese dolor. ¿Por qué siguen con ese dolor? Porque no lo han hablado, no lo han hablado, no se han ministrado. Sánate, sánate. Esto es fuerte lo que estamos hoy hablando al mundo espiritual. Por eso que el enemigo quiere callar tu voz. Y es más, el enemigo ha colocado esa voz falsa, diabólica, demoníaca, que dice que el tiempo va a curar la herida, que el tiempo va a sanar la herida. No, hermano, es una voz de Satanás. Esa es una voz de Satanás. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura una herida. Es una voz satánica, diabólica. Por eso que la gente, como no habla, por dentro siguen con el dolor, siguen con la herida, con los miedos, con los traumas, con las desilusiones, con la falta de poder desarrollarse, baja la autoestima, no hay comunicación, se aíslan de los demás, no quieren compartir, porque están heridos. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo callé, mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Hay enfermedades que vienen porque no hablamos. Parlemos. A lo de Italia, hablemos, hablemos, hablemos. Habla, habla.
Necesitas hablar para sanarte. Mientras no hable, sigue ese derecho legal. Escucha esto. El derecho legal no se va a cortar mientras tú no renuncies a algo. Mientras no hable, mientras no diga, ese derecho legal va a continuar. Amén. Gracias, Mari Garza. Dios te bendiga. Bendiciones también para ti. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos entender en que en el mundo espiritual todo se rige por derechos legales. Escuche. Todo se rige por derechos legales. Eso significa que si yo tengo un derecho legal, es permitido que el enemigo entre o que alguna entidad pueda entrar, algún espíritu. Pero si yo cierro esa puerta de derecho legal, ningún espíritu va a entrar porque queda desautorizado. Queda desautorizado el mundo espiritual. Satanás en un cuerpo queda desautorizado. Por eso que él necesita un cuerpo. ¿Y cuándo está en un cuerpo? ¿O cuándo está una entidad, un espíritu en un cuerpo? Cuando yo tengo una herida. Cuando yo tengo una herida, un trauma. Cuando yo no lo hablo. Tiene él el derecho legal de entrar y salir cuando él quiera. Tiene él absolutamente derecho legal de entrar en ese cuerpo. Si a Satanás no le importa que tú vayas a la congregación. A Satanás no le importa que vayas con la Biblia bajo brazo. A Satanás no le importa que vayas a congregarte, que vayas a la iglesia. Lo que a él le importa es que vayas a la iglesia herido. Que no hables. A él le importa que vaya a la iglesia pero en silencio, que no hables tu herida, que no digas tu herida. Porque él sabe que ahí te tiene atrapado en una cárcel. Por eso dice la Escritura, derribando todo argumento y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivo significa encarcelado. Hay que llevar encarcelado ese trauma. Hay que llevar encarcelado, llevarlo a los pies de Cristo. Renunciar a través de la renuncia. Tienes que hablar. Hermana, habla tu herida. Al comienzo quizá va a ser doloroso, pero mientras no hables no te vas a liberar. Escuche, no se puede hacer una liberación si no lo hablamos. Si no hablamos, nadie se va a sanar. Por eso que Dios dejó a ministro, Dios dejó a alguien encargado para liberarte, porque el mundo se rige por derecho legal. Si yo hablo, me libero. Si yo no hablo, el enemigo tiene la entrada y los espíritus pueden entrar cuando ellos quieran. Hay un derecho legal. El mundo espiritual se rige por leyes y derechos legales. Por derechos legales. Gracias, Dani, Dianoria, Dios te bendiga, bendición también. Wow, este es el tema, esta es la enseñanza. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos con nuestra herida? La Escritura dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ¿sabe cuándo eso es eso? No es solamente venir a Cristo y confesar a Cristo como nuestro Salvador, sino es hablar. Hablar la herida, hablar el dolor. Habla, hermano, habla. No te puedes liberar mientras no hables. Mientras no hable, el mundo espiritual va a seguir adelante. El mundo espiritual ya tiene derechos legales porque no lo hablamos. Tienes que hablar. Tienes que hablar lo que estás viviendo, de la herida. Tienes que hablar. No vendrá sanidad si no nos liberamos. Nos vamos a liberar cuando hablemos. No sé cómo más decirlo. No sé cómo más decirlo. Que el Espíritu Santo de Dios te haga ahora entender. Que el Espíritu Santo te haga entender que mientras callaste, mientras guardes silencio, el enemigo va a tener un derecho legal. Por eso que hay que hablar. Te invito a hablar. Hablemos. Termino la clase. Te quiero escuchar. Te quiero escuchar. Terminando esta enseñanza, escríbeme. Ahí está mi número. Está mi número WhatsApp. Hablemos. Quiero ayudarte. Déjame ayudarte. Por favor, déjame ayudarte. Son años que vengo haciendo esto de la sanidad interior y liberación. Lo hago todos los días.
todos los días, aquí en el centro de rehabilitación, con los hermanos todos los días, hago sanidad interior, lo escucho. Y cuando ellos hablan, después quedan tranquilos, quedan en paz y quedan liberados. ¿Por qué? Porque han hablado. No lleves más tu herida, no lleves más tu dolor, no lleves más cargas ajenas, no lleves más esa carga ajena del dolor. El enemigo te ha tenido durante años callada, que tú no hables, que tú no confieses, y te ha tenido atada en cadenas con grillo, y te ha tenido tu boca callada, amordazada, y como no has hablado, no te has liberado. Libérate en esta mañana, libérate en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos a un mundo espiritual que no venga derecho legal. Los sonidos hablan, yo tengo que hablar, y en el nombre de Cristo Jesús oro por tu vida, que puedas liberarte. Oro para todos los que han escuchado esta enseñanza, para los que van a escucharla después. Habla, renuncia, tienes que hablar. Bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, sean bendecidos. Habla al mundo espiritual que ellos son bendecidos. Habla que si a lo mejor no están en el evangelio, no está todavía Cristo con ellos, no se han convertido, profetiza sobre ellos, declara, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Habla ese sonido, habla lo que lo escuche el mundo espiritual y lo haga derecho legal. No callemos más, no calles más el dolor, no calles más la herida, no calles más la violación, no calles más el trauma, no calles más la desilusión, el engaño, la falta de amor, las heridas, los golpes que te dieron de niños. Fuiste golpeada. Aleluya. Fuiste golpeada de niño. Te golpearon, te dieron golpes, te azotaron y todo eso lo llevas al presente. Wow. Si hice un estudio, no sé por qué el Señor no me deja terminar esto, pero sé que el Señor está hablando. Se hizo un estudio donde se traían personas y esas personas tenían heridas de un pasado, y los estudios revelaron lo siguiente, que cuando una persona traía una herida de un pasado, de algo que le causó un trauma, una situación grave, y la traían en el presente y se acordaban, sentían el mismo dolor de un pasado. Wow. Pero también hicieron experimentos de que las personas le hacían pensar o algo lindo, algo de niños que vivieron cuando tuvieron su primer regalo, cuando su primer cumpleaños, algo hermoso, algo de paz, y ellos decían que traían ese recuerdo feliz. Ese recuerdo feliz lo traían al presente y sentían la misma sensación de felicidad de un pasado. Mire qué interesante. Por eso que hay gente que traen al presente el caos, traen al presente la herida, y en la misma herida no cambia, el mismo síntoma: herida, pena, dolor, trauma, espíritu de venganza. Wow. Hablemos, hermano. Hablemos, hermana. Si no tiene la confianza conmigo, busca un líder. Busca a alguien, pero habla, pero busca a alguien, no te quedes callada. No lleves más esa carga, no lleves más esa herida, no la lleves más. Busca a alguien que te ayude, a un ministro. Sánate en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo en esta mañana. Ha sido una mañana gloriosa, una mañana de bendición. Bendigo a todos nuestros amigos de las diferentes naciones. Un abrazo de Cuore, Italia, Dios les bendiga. A los que estuvieron conectados, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, los bendigo, Argentina, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, a las naciones, a cada uno de ustedes, y les dejo con el mensaje: hablemos. María Garza de Chile, bendición también. Hablemos, y no habrá ningún derecho legal, Dios te bendiga, un abrazo, sigamos adelante. Aquí voy a estar atento a sus comentarios, o a que le pueda enviar este material también para ustedes, o para escucharle. Quiero escucharle.
Un abrazo, bendiciones a todos los que se conectaron, a Débora, a Paola Verde, un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes, a todos los que se conectaron. Gracias por haber estado escuchando esta enseñanza al mundo espiritual, modus operandi de cómo actúa el enemigo y cómo el enemigo puede contradecir el reino de Dios y puede entrar también a través de los diferentes ataques. Pero basta ya de no hablar, basta de no hablar, hablemos. Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones, gracias.